pregunta al millón. Este paro del mes de junio del 2022 corre el riesgo de convertirse en ese paro de octubre de 2019. Bueno, la verdad es de que hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no es cierto? Primero, las condiciones que están en la actualidad, que son bastante difíciles para el pueblo ecuatoriano principalmente, no solo para el sector indígena. Y segundo, las condiciones de gobernabilidad que hay o que no hay en el país. Yo he señalado una preocupación muy grande que tiene que ver con las desatinadas decisiones que el régimen está tomando frente a la movilización nacional. Al siguiente día del inicio de la jornada de protestas, detienen a Leonidas Issa. Esa fue una decisión desacertada que conllevó digamos, acelerar el proceso de movilización, porque los indígenas tenían un cronograma establecido. El día martes, miércoles hacían algunas acciones y planteaban incluso el 16 hacer una marcha hacia la ciudad de Quito, pero cuando se detuvo a Leonidas Issa, precipitó esa movilización y se tomaron prácticamente todas las ciudades del país. Una segunda desacertada decisión es el convocar a una mesa de diálogos, pero decretar al mismo tiempo algunos aspectos que no correspondían a los planteamientos o a las 10 demandas del movimiento indígena, sino desde el punto de vista de las posibilidades, entendería yo, que el gobierno puede implementar, como esto de incrementar el bono solidario a $55, del decretar estado de emergencia en la salud, etcétera, etcétera. Fausto, perdón que le corte. Esto, lo que acaba usted de mencionar de los decretos, ¿son patadas de ahogado, soluciones parches, un salvavidas que pretende votar el presidente en este momento? Definitivamente fue un planteamiento para, contrarrestar la movilización creciente que tenía el movimiento indígena, eso es indudable. Recordemos de que el pronunciamiento del presidente el día viernes no fue sobre la base de un decreto en firme, sino de un borrador que un propio emisario del gobierno lo mencionó. Recién el decreto se lo hizo el sábado y se lo suscribió el sábado, porque incluso habían algunas implicaciones en el borrador que coartaban la libertad de expresión hasta a través de las redes sociales. Ese es un absurdo que se estaba estableciendo. El presidente de la República decreta un estado de emergencia en 3 provincias en donde no hay una conmoción interna. Hay una preocupación, hay una alteración del orden, sí, pero no hay una conmoción interna, lo que radicaliza el posicionamiento del movimiento indígena. El día de hoy traslada un fuerte militar hacia la ciudad de Quito y usted vio la reacción que desde Otavalo se trajo a ese convoy que se dirigía a la ciudad de Quito para depositarlo en la ciudad de Ibarra, es decir, decisiones absurdas que están provocando más bien la reacción en negativo, y también que no hay respuestas frente a las demandas que están planteando el movimiento indígena, que se van acrecentando. Obviamente hay que tomar en cuenta de que ya van trasladándose algunos criterios de orden político organizativo en relación a la salida del presidente Lasso. Eso ya se entendería que hay otros intereses de parte de algunos sectores que están vinculados al movimiento. El hecho de que el presidente de la República haga una reunión fraccionada con un sector que puede ser respetable, pero que no son los actores fundamentales de la protesta del sector indígena, significa que es otra decisión desacertada. Y los constantes o permanentes pronunciamientos que le hacen caer al vacío al presidente de la República y le dejan sin capacidad de desarrollar procesos, incluso de planteamientos serios. Hay una idea, una iniciativa desde el CONGOPE, desde la AME, desde algunas universidades, de ser mediadoras de un proceso de negociación, pero que hasta ahora no existe, digamos, de manera efectiva un hecho concreto que conlleve a que se realice esa mesa de negociación. Fíjese usted, han pasado ya 3 días del planteamiento de la mesa de diálogos, pero resulta que hasta el momento no se han sentado ninguna de las dos partes. Entonces, la conflictividad social se genera y se desarrolla y se fortalece en base a la falta de respuestas del gobierno con las demandas planteadas
y también a esta incapacidad de desarrollar la gestión público-política que tiene el gobierno, incluso por un lado, por su composición, ¿no es cierto? Porque tiene tecnócratas al interior del gobierno que no han tenido experiencia en lo que significa el gobierno o el tema público. Y por otro lado, también en lo que implica necesariamente la necesidad de establecer propuestas de discusión, de solución a estas problemáticas. Ahora, tomemos en cuenta también de que no son, los 10 planteamientos no se van a resolver, no van a tener solución los 10 planteamientos. Pero sí habrán algunos de esos planteamientos que pueden irse en el mecanismo y en la medida, irse absolviendo y resolviendo. Le decía, Fausto, ahora que estamos hablando, los errores, las metidas de pata del gobierno, le preguntaba yo a usted, esto de decretar el estado de excepción, ¿no es otra metida de pata del presidente de la República? Mire, yo creo que evidentemente si no existe conmoción interna, entonces no se necesita ni se requiere el tema de decretar un estado de emergencia. En Pichincha no hay conmoción interna, de que yo sepa. Existe la presencia del movimiento indígena, de movimientos sociales que están en las calles, pero no es que se ha desarticulado todo el nivel incluso del aparato productivo. En el tema de Cotopaxi de igual forma y en el caso de Imbabura de igual forma. Si bien es cierto, hay presencia masiva de los indígenas en las calles, de marchas incluso, que a veces no se comprende también la acción de los indígenas con el tema de atemorizar a los negocios y propietarios de algunos centros comerciales, pero no existe conmoción interna. La Asamblea Legislativa, entiendo yo de que tiene ya una convocatoria para este día lunes, hacer la derogatoria posiblemente de este estado de emergencia. Yo creería de que no solo es una patada de ahogados, más bien creería de que no tiene un asesoramiento adecuado en el proceso de gestión de una crisis que en vez de, digamos, superarla, la está profundizando por sus propias acciones. Le preguntaba a la concejala Paulina Berjotiere, quien estuvo antes que usted, Fausto, y le pedía un criterio sobre la gestión del señor gobernador de la provincia de Imbabura. Usted que está en Ibarra, ¿cómo ha visto el accionar del primer representante del gobierno acá en el territorio? Mire, nosotros hemos tenido ya algunas experiencias en torno no solo a este tema de la movilización indígena, sino también de la inseguridad. El gobernador, lamentablemente, creo yo, de que no tiene la experiencia ni la capacidad política para desarrollar la gestión desde ese lugar de trabajo. Posiblemente sea un buen técnico en su profesión, pero la acción de la gobernación es una representación político-pública. Y por tanto, entonces se necesita pues tener destrezas, habilidades, capacidades y sobre todo la capacidad de articularse con el sentimiento social y ciudadano. Ahora hay un tema particular que hay que tomar en cuenta. El gobernador no tiene capacidad de decisión frente a los planteamientos y demandas que tiene la CONAIE a nivel nacional. Eso se lo va a resolver en Quito. Hay otras demandas que posiblemente puedan ser planteadas desde lo local y que el gobernador debería responder. Pero ya en temas como, por ejemplo, el control de precios, que lo puede hacer efectivamente y que incluso responde a una política nacional que debería hacerse. Cuando el movimiento indígena plantea de que hay un encarecimiento de los costos de los productos, mientras tanto no se paga precios justos a la producción que hacen los agricultores y campesinos, esa política, mire, no necesita sentarse a una mesa de diálogo, sino tomar decisiones absolutas. Decía yo también que el tema de la crisis que vivimos desde el punto de vista hospitalario o de la salud, es una decisión que no necesita negociación. El gobierno tiene 10.000 millones de dólares aproximadamente de los fondos de reserva, de la Reserva Monetaria Ecuatoriana, que puede invertirlos y en este año no ha resuelto ese problema. Cuando llegaba al poder Guillermo Lasso, yo decía que tenía 3 acciones concretas que debería trabajar. El uno, lo de las vacunas, que no debe cubrir su incapacidad, que lo hizo, pero no debe cubrir su incapacidad. El otro, el tema del fomento productivo, y el fomento productivo significa precisamente esto: control de precios,
significa garantizar los ingresos para los agricultores y pequeños agricultores, no solamente el tema de bajar al 50% el costo de la urea, que significa aliviar las deudas que tienen los agricultores, no solo con la banca pública, sino también con la banca privada, y que significa también generar fuentes de empleo, que no significa obviamente desde el gobierno, sino cómo invierte y financia la productividad para que los pequeños, medianos negocios, que son los principales generadores de empleo, puedan desarrollarse en el país. Y otro tema adicional tiene que ver fundamentalmente con el tema de educación, que como hemos visto, yo publicaba en algún momento unas fotografías que me emitieron en donde una familia de indígenas, una madre y 2 niños, tomaban internet de un negocio de la ciudad en la parte urbana. Personas indígenas de Otavalo. Entonces implica la realidad educativa y decía, el gobierno tiene que resolver eso. Las demandas de los indígenas tienen relación con estas necesidades y aspiraciones que no han sido resueltas y que pueden habérselas hecho desde este año de gobierno que ha tenido el presidente Guillermo Lasso. Ahora la pregunta que seguramente se hace el presidente de la República, sus asesores, su equipo, sus seguidores, si es que aún lo tiene, es de la siguiente: ¿qué hacer, Fausto? ¿Qué debe hacer? ¿Qué tiene que hacer? Mire, el presidente de la República tiene que mostrarse más sensible frente a esta exigencia, que ya no es solamente el movimiento indígena. La crisis social y económica y sus consecuencias la estamos soportando más del 80% de los ecuatorianos. Y eso implica entonces entender de que, y asumir la responsabilidad primero, de que en este año de gobierno no ha resuelto los principales problemas y necesidades que tenemos los ecuatorianos. Sentarse a dialogar es importante para resolver la problemática. No continuar con las acciones indebidas, inexactas, impertinentes que toma y estas decisiones que lo que abocan es a mayor unidad, mayor consolidación del movimiento indígena. Pero Fausto, ¿conversar con quién? Si ya Leonidas Issa ha dicho que no quiere conversar, algunas bases de las organizaciones indígenas que están ahora mismo en las calles han dicho ya no queremos conversar porque ha perdido la credibilidad, no le cree absolutamente nadie en el gobierno. Ahora, ¿con quién conversan? Mire, aquí tenemos que ser claros. No hay una posibilidad cierta de que pueda caer el gobierno de Guillermo Lasso. En eso hay que ser realistas. Porque la situación de la crisis social y la movilización no es nacional. Las ciudades de la costa no están participando de estas acciones de lucha. Entonces, aquí el movimiento indígena también debe reflexionar en la posibilidad de que, y ha entendido, incluso lo he escuchado los mensajes de Leonidas Issa cuando ha dicho, no todos van a ser resueltos inmediatamente de sus planteamientos, pero sí algunos los puede hacer. Entonces, en función de ello, corresponde, más que al presidente de la República, más que al propio Leonidas Issa, establecer cuál de las entidades con credibilidad en el país pueden convocar a una mesa de negociación y diálogos. Yo diría que el CONGOPE no, que la AME no, porque son parte de la gobernanza que tenemos en el país. Son gobiernos locales que también tienen dificultades en su articulación con las comunidades. Y en cambio, yo sí creería que la academia o la universidad, de manera general, como Asamblea General o alguna institución en particular, puede hacer esta convocatoria constituyéndose en un referente para que se sienten, poniéndose de acuerdo en nuestros planes. Si es que hay una predisposición de una institución de alta credibilidad en la comunidad, en los pueblos indígenas principalmente, y que puedan mediar en este proceso, deberían hacérselo, cosa que no hay hasta ahora avisos de qué institución esté ya desarrollando este andamiaje de la negociación que debe hacerse en el país. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con usted en una cosa. Si bien es cierto, Cotopaxi, una parte de ciudadanos de Pichincha e Imbabura son las provincias que han generado con mayor fuerza estas movilizaciones. Pero lo que no estoy muy de acuerdo con usted, Fausto, es que no siempre ha sido necesario que todo el país esté unido en una manifestación para votar presidentes. Sino a Lucio Gutiérrez, por ejemplo, no es que todo el país estaba de acuerdo. Las organizaciones sociales indígenas, parte de Quito, fueron los que tomaron esa postura. Los forajidos, recuerdo, en su momento. Lo que quiero decir es que no es que se necesita tener a todo el territorio nacional ecuatoriano volcado a las calles
para votar un presidente. Mire, cuando se hace un análisis del contexto de la realidad y cuando se plantea una revuelta de magnitudes importantes, hay que considerar algunos aspectos. Primero, condiciones objetivas. Condiciones objetivas significa pobreza, significa hambre, significa condiciones que pueden existir en estos momentos respecto al desempleo, que pueden existir en este momento la carestía o el costo de la vida, pero que sin embargo necesitan un proceso organizativo importante y participativo de todos los actores. En las ciudades de la costa no están participando, he dicho. En la caída de Gutiérrez, de Bucarán, de Maguad, se establecieron estas condiciones objetivas, pero participaban en el plano urbano incluso, y el campesinado costeño estaba en las calles. El segundo aspecto que se presentó en las caídas de estos gobiernos tiene que ver con las condiciones de interacción política, es decir, cómo es que otros actores de la política ecuatoriana entramaron también o formaron parte para no permitir obviamente que los sectores sociales y populares puedan hacerse del poder. Y en función de ello, participaron y actuaron desde la legitimidad y la legalidad para hacer aquello. Lo de Gutiérrez es una práctica concreta. No es que fue una acción de los forajidos exclusivamente, porque la conmoción era nacional, ¿verdad? Y por otro lado, los actores políticos de las fuerzas contrarias a Gutiérrez actuaron en su momento para establecer la salida del gobierno, como la Asamblea Legislativa y la representación partidaria, por ejemplo, y las fuerzas o poderes económicos, por ejemplo, que ahogaron entonces al gobierno de Gutiérrez. Y lo mismo sucedió en el caso de Bucarán y lo mismo sucedió en el caso de Yamil Maguad. En el actual momento no ha existido un pronunciamiento de esta naturaleza en torno a estos otros actores del sector político que contribuyan o se orienten a la salida del gobierno. Yo no creería eso, no tengo una lectura, al menos hasta el momento. Lo que sí creo es de que la movilización nacional de los indígenas se ha venido consolidando de manera importante. Incluso algunos creíamos que el tema de las celebraciones ancestrales del Inti Raymi podrían aplacar un momento este tema, pero al contrario, lo que ha hecho es consolidar su unidad, su participación y su presencia en las calles. El proceso de movilización va a continuar. Yo diría que incluso qué sé yo, el día de mañana o pasado mañana vamos a tener alguna presencia mayoritaria y masiva de las fuerzas indígenas en la ciudad capital, porque entendamos de que allá se desarrolla el mando político y entonces el control político es la toma del Palacio de Carondelet cuando se trata de sacar un presidente. Y por eso quizá nosotros cuando estamos desde provincia vemos o pensamos de que las acciones o las resoluciones se dan solo en la ciudad de Quito, sino que no vemos el tema del contexto nacional y de la realidad de movilización que pueda haber como, digamos, conmoción nacional para que pueda generar una caída de gobierno. Yo no lo veo así realmente. Fausto, ¿cuál debería ser la postura de los alcaldes, de los prefectos? Al señor prefecto de la provincia de Imbabura le vi contento dando un discurso ahí en el Palacio de Carondelet, ¿no? Pero ya en territorio, si bien es cierto, van a decir no son competencias, pero como líderes, como representantes de un pueblo, deberían tener algún pronunciamiento, al menos, aun cuando no sea una postura, Fausto. Claro, como posturas yo diría que sería equivocado que vayan a ponerse a la cabeza o junto a la acción del movimiento indígena, porque el propio movimiento indígena lo vería como un aprovechamiento político. Pero sí creo que prefectos, alcaldes, gobiernos parroquiales, independientemente del tema de posicionamientos ideológicos o partidarios, deberían presionar al gobierno para que dé respuestas al movimiento indígena y para que entren en este diálogo. Caso contrario, digamos, quedarse de brazos cruzados implica entonces estar de acuerdo de que la actividad productiva, la actividad social, las condiciones en que se están desarrollando de vida de los ecuatorianos siga sumiéndose en más miseria, más pobreza. La lucha o la acción de los indígenas no es en función, entiendo yo así, del interés de posicionar figuras o figurines para procesos electorales. Y por tanto, entonces, la necesidad de que se
digamos, hagan efectivos algunos de los planteamientos de los indígenas, también debe ser una exigencia de las autoridades locales, porque deben ser sensibles frente al planteamiento que los indígenas tienen. Por ejemplo, hay aspectos que puede presionarse y que el gobierno debería asumir. Lo que decía el control de precios, la atención en la salud, no solo como el decreto general, sino con la entrega de medicinas, de atención en el tema hospitalario, la infraestructura, el tema educativo, el tema de los créditos a los indígenas y productores campesinos, etcétera, etcétera. Es decir, hay condiciones que las autoridades locales sí pueden intervenir sobre la base de que no se vea como un aprovechamiento de la lucha social que se está desarrollando. Sí, porque es evidente, ¿no? Cuando una autoridad está intentando sacarle provecho, regalando comidita, tomándose fotografías y haciendo una pre-campaña, realmente se nota, se siente, y creo que los ciudadanos y los mismos manifestantes deberían tomarlo muy en cuenta y no permitir, ¿no? Porque además como que viene a, desde mi punto de vista al menos, deslegitimar posiblemente la lucha social. Ahora, Fausto, en Otavalo, por ejemplo, se generó una marcha por la paz, se le denominó. No sé cómo esté en Antonio Ante, en Ibarra, estas posturas, pero recuerdo claramente que en el paro de octubre del 2019, en mi tierra, en Antonio Ante me refiero, a un grupo de ciudadanos se les ocurrió crear la Marcha Blanca, así se le denominó, ¿no? De empresarios, de gente que necesitaba trabajar y que no estaban de acuerdo con las manifestaciones y salieron a las calles. Oh sorpresa que en el centro de la ciudad, frente al municipio, se encontraron. Allí se encontraron. Y vaya a preguntarle a los anteños qué es lo que se vivió en ese momento. Una guerra campal entre manifestantes de un lado, manifestantes del otro lado, policías, ejército, se convirtió en una ciudad realmente que daba temor, ¿no? Las destrucciones, todo este tipo de cosas. Esta postura de indígenas, de comunidades, de pueblo, quienes defienden los derechos, mientras los otros defienden la postura de trabajar, hace daño. ¿Quién ha posicionado esta postura que a la final termina enfrentando pueblo contra pueblo, Fausto? Mire, yo creo que es un derecho de la gente a ubicarse o posicionarse de uno u otro lado. Eso es indudable. Incluso es un derecho a la movilización, a hacer marchas, a hacer bloqueos de carreteras como mecanismos de resistencia. En este caso, pues hay sectores, principalmente de empresarios y emprendimientos de negocios, que quieren hacer una marcha en contra de la paralización de los indígenas. El problema no es que se haga la marcha. El problema son los mensajes que se emiten tanto en la marcha de los indígenas como en la marcha de aquellos empresarios. Los indígenas primero tratando de que los propietarios de los negocios cierren de manera violenta sus negocios para que se incorporen a la movilización. Eso no genera participación, eso genera rechazo. La gente se involucra a acciones de protesta o a exigencias cuando toma conciencia las condiciones mismas de la situación de vida y el hecho de que los dueños de los negocios no vendan, ¿no es cierto? Y que sus productos incluso tengan que adquirirlos a mayores costos, hará que tomen conciencia y digan, bueno, en realidad el planteamiento de los indígenas tiene razón, entonces cerremos y salgamos de las calles. Ese es, digamos, un principio. La conciencia genera movilización, no atemorizar a los negocios, que ese es el error de la acción violenta que pueden cometer en las marchas el movimiento indígena. Y en el caso de los que están en contra de la paralización indígena, el mensaje es más complejo y más complicado, porque hay un posicionamiento de herencia colonial que se da en este país y que es histórico social.
tiene que ver con ese mensaje racista, discriminatorio, ¿no es cierto? Lo que han venido diciendo, que el indígena no puede tener un buen carro porque es indígena, que el indígena no debe tener educación porque es indígena, que el indígena no debe tener una propiedad, un terreno productivo porque es indígena, que el indígena no puede viajar porque es indígena, que el indígena no puede ser, digamos, hacer movilizaciones porque es un vago. Es decir, son expresiones racistas, discriminatorias, que reflejan el pensamiento de este tipo de gentes, que a veces incluso usted va a observar en esas marchas o contramarchas que están haciendo en contra del movimiento indígena. Va a observar personas que ni siquiera ganan el sueldo básico y se sienten más empresarios que los empresarios. Entonces, ese tipo de mensajes es el que le hace daño. Yo digo, si quieren hacer sus marchas, realicen. Si quieren hacer su bloqueo de carreteras, realicen. Si quieren trabajar, trabajen. Abran sus negocios. El tema es de que tanto del uno y del otro sector debe generarse un proceso de convivencia, ¿no es cierto? Y de respeto, de solidaridad incluso. Y que los planteamientos, como decía yo, del movimiento indígena, no es que nos afectan solo a nosotros, incluso a los pequeños empresarios y negociantes que están marchando. Porque fíjese usted que mientras ellos tienen que comprar productos más caros y no tienen a quién vender porque la capacidad adquisitiva de los ingresos económicos que tiene el pueblo no les permite comprar esos productos, están perdiendo. Entonces, aquí lo que interesa es el factor común. El factor común es de que el gobierno, que incluso yo diría es uno de los principales acuñadores de este mensaje de que queremos trabajar, de que nos dejen trabajar, las empresas o las grandes empresas no han dejado de trabajar. Por más que salgan en los grandes canales de comunicación a decir, por ejemplo, las florícolas que no están exportando, si los aeropuertos están funcionando, si están saliendo perfectamente, si sus trabajadores están obligados a ir a trabajar. Entonces no nos vengan con el cuento igual que en el tiempo de pandemia a decirnos que los empresarios están perdiendo. Los grandes empresarios no están perdiendo. Los que están perdiendo, incluso por la crisis y las condiciones de vida, son los pequeños y medianos negocios, de los cuales por su pensamiento o su forma de actuar no están respondiendo a esta necesidad de unificarse y exigir que el gobierno atienda estas demandas. Muy de acuerdo. Ya para finalizar, Fausto, de esta manifestación 2022, políticamente me refiero, ¿quién capitaliza? Tomando en cuenta que quien está ahora mismo en el gobierno es claramente conocido que es un gobierno de derecha, y también tomando otro factor importante, hace pocas horas, acá en el vecino país de Colombia, acaba de ganar también Gustavo Petro, que es un gobierno de izquierda. O sea, cerca de 10, 15, 20 años ha estado en Colombia, por ejemplo, los gobiernos de derecha. Las conmociones sociales, económicas, políticas en Argentina, en Ecuador, en Colombia, hace que el péndulo en Latinoamérica esté virando al sector izquierdo, al sector del progresismo, y aquí en el Ecuador, tras esta marcha, Fausto, ¿quiénes serían los que están capitalizando políticamente? Mire, yo creo que debemos tener claro un hecho concreto, un resultado de lo que significa la intervención política de algunos actores. Cuando había la Revolución Ciudadana en el gobierno de Correa, ellos criminalizaron la lucha social, metieron a la cárcel a líderes sociales, populares, indígenas. Incluso hubo un asesinato o 2 asesinatos en ese tiempo. Mientras tanto, los grandes empresarios y el propio Guillermo Lasso respaldaban la movilización y el paro. Ahora se han cambiado los papeles, ¿no es cierto? El gobierno de Lasso criminaliza la lucha social y los correístas respaldan la lucha social. Créanme que cuando pasen el periodo de Guillermo Lasso y asuman nuevamente, si es que asume algún rato, los correístas van a volver a hacer lo mismo. Y después, quien asuma en representación de esta ideología de derecha, van a hacer lo mismo. El problema está fundamentalmente en que se aprovechan de los movimientos y los procesos para llegar a pescar y a garantizar la
retribución a sus intereses particulares y personales o grupales. Mientras tanto, la mayoría de los ecuatorianos somos sometidos dentro de ese aprovechamiento a condiciones inadecuadas de vida. Yo creo que es importante establecer de que el movimiento indígena capitaliza este proceso. Y sí capitaliza con Leonidas Issa, es un hecho. Lo capitalizó ya la vez anterior con Yacu Pérez. Tomemos en cuenta de que Yacu Pérez posiblemente pudo haber sido el presidente de la República. Eso fue parte de la acción del movimiento indígena y los movimientos sociales que se agruparon en esa corriente. Hoy creo yo de que podría ser esa una vía entonces de capitalización de este proceso de lucha. Definitivamente el gobierno no capitaliza absolutamente nada, al contrario. Yo creería que incluso independientemente de la movilización, ya el descrédito y la popularidad ha bajado y está por los suelos. El resto de organizaciones partidarias como partidos políticos, yo creería de que están al margen de este proceso. Hemos visto el accionar de la Asamblea Legislativa que no responde a los intereses de la mayoría de ecuatorianos, y entonces más bien se han preocupado de llenar sus bolsillos y ubicarse en puestos estratégicos, incluso dentro de este gobierno. Yo diría que es importante más bien hacer un llamado a que este proceso de lucha que se está viviendo ahora, si se alcanza y se logra importantes conquistas y que el gobierno responda o dé respuesta a estas demandas, es sumamente importante, pero también debería ser la capitalización organizativa desde el ámbito popular para que pueda proyectarse una propuesta desde el análisis, desde la reflexión crítica, desde el diálogo de los sectores populares y construir una propuesta de gobierno que es legítima independientemente de que se quiera ver incluso de parte del gobierno como que es aprovechada. Y obviamente tener los ojos abiertos para que aquellos que ya gobernaron este país y los que gobiernan actualmente no continúen haciendo y deshaciendo con los ecuatorianos.